compartir del Señor y de las inmensas maravillas de Dios, y precisamente de lo que el Señor pone en el corazón de nosotros cuando en algún punto nos toca pues compartir algún tiempo de la palabra. Y es precisamente una bendición, porque en la elección de Dios, en el favor de Dios, hemos sido electos, hemos sido elegidos, aunque a veces no nos parece o no nos gusta, aunque a veces no nos creemos capacitados, aunque a veces creemos que no somos tan valientes o tenemos ciertos miedos, ciertos temores. Hay personas que pueden temerle a las personas, valga la redundancia. Conozco de pastores, líderes, hermanos que predican, que usted los escucha con un micrófono y usted dice, wow, qué increíble persona que es, pero realmente teme a las personas, teme a la reacción de los demás. Precisamente conozco un pastor que nos compartía que uno de sus mayores temores es la gente, es enfrentarse a la gente, es compartir con la gente, es sentirse escuchado por otras personas, y es un temor infundado desde muy pequeño. Y él dice que era algo que lo limitaba a ser un niño retraído, a ser un niño apartado, a ser una persona que se limitaba precisamente a tener amistades, porque temía a las personas, a sus reacciones, a su comportamiento, y mucho más cuando Dios le hizo el llamado. Él contaba como un testimonio que fue tan fuerte que él se negó, porque le decía, Señor, ¿cómo es posible que me estés llamando a hacer algo en lo que yo más temo, en lo que yo más me siento retraído? Yo no siento tener el valor de enfrentarme a personas o a buscar gente o incluso a predicar tu palabra, porque no me siento capacitado. Muchos de nosotros podemos sentir ese cierto temor de hablar del Señor, de dar a conocer la verdad, algo que en la palabra del Señor, en el libro especial, en el libro mágico, no porque sea un libro de magia, sino que es el libro especial de Dios. Y por eso es mágico, porque hay cosas increíbles acá que a usted y a mi persona nos bendice y nos abre el cerebro y nos expande las ideas de una manera increíble. Y es por eso que me siento dichoso y bendecido de poder estar con ustedes, porque en algún momento yo era como el pastor. No me gustaba estar frente de personas, me sentí intimidado que estuvieran tantos ojos mirándome, y yo decía, ¿cómo es posible que...? Y recuerdo esto, más que todo cuando me tocaba exponer en la escuela, luego en el colegio, era el día peor, porque tenía que enfrentarme a un montón de gente que se iban a reír, posiblemente yo iba a tartamudear y etcétera. Y temía hacer esas cosas, mucho más cuando en algún punto el Señor puso en mi corazón el deseo de hablar de su verdad, cuando ya vine a los pies de Cristo, y poder exponer mi vida ante otras personas y exponerme a decir cosas que quizás podían salirse del lugar y otros se iban a burlar. ¿Por qué salirse del lugar? Porque muchas veces los nervios nos ganan y comenzamos a decir tonterías acá con un micrófono, ¿cierto? Y la gente se ríe y uno dice, ¿cómo es posible? Y uno se siente intimidado. Pero es la gracia de Dios que nos permite precisamente tener ese valor para poder hablar de Él y de su verdad, porque una vez Él ya vino a nosotros, nos iluminó. Y así que hoy quiero llamar su atención y quiero que este tiempo que tengamos para compartir en la palabra de Dios, usted ponga atención. En primer lugar, ponga atención, no se desenfoque. Cierre por un momento sus ojos y le vamos a pedir al Señor que traiga a nuestra mente paz, tranquilidad y concentración para poder escuchar la palabra y de igual forma poder atender al consejo de ella en esta noche. Señor, bendecimos tu nombre. Te damos las gracias, Señor, por la bendición que nos das primeramente a mi persona, de poderme dirigir a tu pueblo, a tu casa, a tus hijos, a tus hijas, Señor, personas especiales en tu reino. Quiero bendecir sus vidas, cada uno acá representado, familias, Señor, bendigo sus vidas. Y te pido, Señor, que hoy, que este tema, que este mensaje, Señor, que he de compartir, sea la iluminación del Espíritu Santo para con cada uno de ellos, Señor, transformando sus vidas, sus corazones y motivándoles, Señor, a crecer en lo que hoy hemos de tocar. En el nombre de Cristo, te alabamos y te adoramos, Señor Dios. Amén. Amén. Voy a tomar agua porque vengo a cantar y uno ya se da cuenta que a los 30, ya entré a los 30, queridos, ya se cansa hasta, bueno, más. Se cansa más. Y bueno, ese es otro punto, no me voy a desviar del tema. Hoy quiero compartir con ustedes acerca de una historia que
regularmente se es predicado, pero también es una historia que llama mucho mi atención, precisamente por una convicción, precisamente por una decisión. Quiero que los que anotan puedan ir anotando ciertos puntos que le voy a ir dando. La palabra del Señor registra una historia, y antes de hablar en el registro de la historia, siempre me gusta motivarle a usted, querido y querida, a recordar el libro. ¿Y cuál es el libro? Este es el libro. Y ya se me cerró la Biblia, la iba a levantar, pero no, ya se abrió de nuevo. Este libro especial, este es el manual del fabricante. Y antes de iniciar esta prédica, quiero preguntarle, ¿está usted yendo al manual del fabricante? Dice la palabra del Señor en Colosenses 3:15, que la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Cualidad importante en el cristiano es el agradecimiento y ir al manual del fabricante. Como todo instrumento, como todo aparato, como toda elaboración y creación humana, usted ha visto que siempre que compra, ya sea un microondas, una licuadora, un refrigerador, una estufa, etcétera, 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 siempre dentro de la caja, además del artículo que usted adquiere con él un paquetito que viene sellado, que trae unos libritos al que nadie le para bola, a que por lo general todo el mundo desecha y dice: esto es basura, y quién no sabe cómo se usa el refrigerador, ¿sí? Pero siempre el fabricante no lo deja de incluir. Es parte importante dentro del electrodoméstico o en serie, o llámese como se llame, que usted adquiere. ¿Y esto para qué sirve? Para que el fabricante con ello le está brindando a usted la oportunidad de conocer más lo que usted compró, de conocer más lo que usted adquirió y de poder darle el uso correcto al aparato. Por lo general nosotros lo hacemos a la lógica, lo hacemos a como salga, y empezamos a tocar los botoncitos y a veces no sabemos lo que estamos comprando, pero nos cuesta leer, nos cuesta abrir el manual del fabricante y conocer un poco más acerca de lo que hemos adquirido. Pues déjeme decirle que, como todo, el dueño de la creación, el creador perfecto de todo el universo, dentro de todas las cualidades que él tiene y todo lo que usted ve con sus ojos, incluso tener el hecho de la bendición de palpar colores. Hay unos colores bonitos, otros más agradables. A uno nos gusta el verde, a otros el amarillo, a otros rojos. A mí me gustan los colores oscuros. Por lo general parezco fotografía, siempre me veo vestido de negro, de azul y gris, nada más. Rara vez me veo vestido de naranja o otro color, porque no me gustan los colores así, me gustan los colores oscuros. Pero esa bendición que Dios nos dio de poder mirar esos colores está incluido dentro de lo que Él puso en las especificaciones de su creación perfecta. ¿Y quién es la creación perfecta? Más que todas las cosas que creó usted y yo, porque dice que en usted y en mí Él integró algo especial. Dice que fuimos hechos, creados a imagen y semejanza de Dios. Imagínense qué increíble. Usted a veces se mira en el espejo y se menosprecia, dice: qué feo este pelo, que soy murruca, que no me entra el peine, que parece que no me baño, etc, etc. Y se queja de usted mismo, se menosprecia, y mayormente las mujeres. Suele ser así, no digo que todas, pero mayormente las mujeres. Uno de hombre se pone un calcetín anaranjado y uno verde, a uno le importa un bledo, no le interesa. La mujer no, ella siempre quiere andar presentable, y eso es característica y cualidad de cada una de ustedes. Pero ¿por qué lo llevo por esta senda antes de entrar en materia? Porque me es importante y es valioso, es imperativo el hecho de que yo le recuerde a usted leer el manual del fabricante. ¿Quiere conocer más de usted? Lea el manual del fabricante. ¿Quiere saber cómo fue creado? Lea el manual del fabricante. ¿Quiere conocer al fabricante? Lea el manual. No hay otra vía más que leer el manual. Si usted no está leyendo el manual del fabricante, por ende usted será una persona extraviada y estará tocando todos los botoncitos por ahí a ver con cuál funciona, ¿sí? Dirá: bueno, no es por esta vía, entonces mire por acá. Irá por otro camino y dirá: no es por acá, es por acá. Y se va a estar extraviando una y otra vez. ¿Por qué? Porque olvidamos el manual del fabricante.
fabricante. Para mí es importante, antes de que predicarle acerca de algo, es preguntarle: ¿lee la Biblia? ¿Se alimenta del pan diario? ¿Se alimenta de la escritura? ¿Va al manual? ¿Conoce más de Dios? ¿Se acerca a Dios? Porque es la única herramienta que lo hace estar cerca de Dios. Dios a mí me ha hablado en 2 ocasiones por medio de personas. 2 ocasiones. Nunca más me volvió a hablar, fue hace muchos años. Y si yo me limitase solamente a escuchar por medio de alguien que Dios me habla, entonces ¿cómo voy a conocer al fabricante? ¿Cómo voy a conocer al que me creó? ¿Cómo voy a conocer acerca de su verdad? Y me voy a empapar de lo que Él quiere que yo haga si no estoy yendo a buscar en su palabra. Y por eso dice que la paz de Dios gobierna en mi corazón, para que a medida que esa paz gobierna mi corazón, yo me acerque al Dios Todopoderoso que gobierna mi vida, y de así mismo pueda yo tener agradecimiento por lo que Él hace en mi vida, y no pueda vivir frustrado, amargado, entristecido por lo que sucede. Así que, queridos, les recuerdo el manual de fabricante. Hoy posiblemente no lo voy a avergonzar, ni le voy a preguntar si leyó la Biblia, posiblemente no lo ha hecho, pero quiero invitarlo a que no lo deje de hacer. Cualidad importante en un hijo de Dios es aquella que nos mantiene cerca de Dios. ¿Y qué nos mantiene cerca de Dios? Además de la oración, la palabra, la escritura. Así que hoy quiero compartir, queridas hermanas, acerca de una historia que está allí en el manual del fabricante, que el Dios Todopoderoso, infinito, creador del universo, del cual el hermano Juan Carlos nos estuvo predicando el jueves anterior, acerca de los astros y de mucha historia de lo que Dios hizo y permitió en la sabiduría de los hombres también conocer los astros y todo lo que usted ve con sus ojos materiales, no espirituales, porque la creación, la luna, las estrellas la vemos con los ojos, ¿cierto? Ahora bien, Dios deja impregnado en el libro principal, en el canon bíblico, una historia acerca de una mujer, y precisamente de una mujer pagana, de un pueblo al cual en el tiempo pasado había sido enemigo de los israelitas y siempre fueron la piedra de tropiezo de ellos. Y esto me lleva a compartirles el título de esta noche, para que usted pueda llevárselo en su corazón y en su mente. La elección que Jesús hizo no es errada. La elección que Jesús hizo por usted, por mí, no es errada. Él fue perfecto en lo que Él decidió. Él fue perfecto en sus caminos. Él es perfecto en cómo quiso que usted naciera, en la familia en la que usted está y vive, aunque a usted no le guste. A mí me hubiese gustado nacer en una familia pudiente, rica y millonaria, como yo sé que usted también, pero no. A Él le plació que naciera en un pueblito en La Esperanza, Intibucá. Soy olanchano de padre, pero nací en La Esperanza, Intibucá, para los que no sabían. El hecho de mis padres ser pastores, allá me fue a tener mi querida madre. A Él le plació. No conozco el lugar, no sé dónde queda La Esperanza, nunca he ido. Espero no morirme sin conocer dónde nací. Pero en sí, la elección que Jesús hizo no es errada. Y para cada una de ustedes, mayormente las mujeres, que son las que llenan los salones, las iglesias, que llenan los hospitales, porque de 100 niños que nacen, 90 creo que son mujeres y 10 varones. Entonces mayormente estamos rodeados de damas. Hoy quiero dirigirme a usted. Hoy quiero bendecir su vida con este tema que Dios puso en mi corazón para compartir con ustedes. Y es que quizás usted se ha sentido menospreciada, menos valorada, quizás no se ha creído lo que Dios dice que usted es. Quizás se menosprecia constantemente o le menosprecian en su casa, ya sea su esposo, sus hijos u otras personas, que quizás han dañado su corazón, que quizás han minado su mente, que quizás han lastimado su historia de vida y posiblemente no ha podido salir de ahí. El Señor le dice: yo le elegí. Independientemente de sus fracasos, de sus derrotas, de sus debilidades, como esta mujer de la cual hoy vamos a estudiar, Cristo le eligió. Cristo la sacó y le dijo: tú eres mi hija, yo te elijo a ti. Porque dice la palabra que Él nos eligió, no nosotros le elegimos a Él. Usted simplemente atendió al llamado de su corazón por medio del Espíritu Santo, que le dijo: oye, me interesas,
oye, tú eres mi hija, yo te amo. Y usted accedió al llamado y hoy está sentada en este lugar. Pero usted es una pieza muy importante. Usted es una pieza muy valiosa. La Biblia relata en el libro de Marcos, en el capítulo 7, en el verso 24 al 30, la historia de una mujer cananea, sirofenicia, de habla griega, que pertenecía a la región de Tiro, a la cual Jesús dice que se dirigió después de sus campañas, después de su arduo trabajo que él venía realizando juntamente con sus discípulos, enseñando, dando parábolas, enseñanzas y demostraciones de su autoridad, y como un maestro, mostrándole a sus pupilos, mostrándole a los que iban a seguir con esta laboriosa labor, valga la redundancia, con este mensaje de salvación que nos dice en Mateo 28, que fuésemos y predicásemos. Los apóstoles venían en esta serie de sucesos y de enseñanzas a las cuales Jesús los había puesto a prueba, parábolas, les había enseñado mediante la sanidad de multitudes de enfermos, y mediante Jesús iba avanzando en su ministerio, en el camino hacia la cruz, porque ese era el objetivo de Jesús, el objetivo de la cruz. Él había hecho una cantidad de milagros. En el capítulo 6, no lo busque, Jesús nos relata que fue a su pueblo natal a predicar la palabra y estos le rechazaron. Luego dice que se fue por todo Galilea, en Nazaret de Galilea, haciendo milagros. Luego les designa una labor en el mismo capítulo, en el verso 7 en adelante, a los discípulos, una labor de ir y llevar el mensaje de salvación mediante la demostración de la verdad que ya habían visto por medio de Jesucristo. Y Él les envía de dos en dos, que vayan a sanar, a liberar, a levantar enfermos, paralíticos, muertos, espirituales y de toda índole, y los envió de dos en dos, preparados. Luego Jesucristo recibe una noticia difícil. En el mismo capítulo 6 usted encuentra el registro de la muerte de Juan el Bautista, que para Jesús terrenalmente, en su carne humana, en sus nexos familiares, era su primo. Y Jesús recibe una noticia triste y difícil acerca de la muerte de un ser preciado. Venía de mostrar el verdadero evangelio a Nazaret, en el cual él mismo relata en el verso 4 que no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y entre sus parientes y su casa. ¿Por qué? Porque en Galilea no le recibieron, lo menospreciaron y decían: ¿y no es este, en el verso 3, el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José y de Judas y de Simón? Se preguntaban y menospreciaban el ministerio de Cristo. Por eso no recibieron a Jesús, porque no creían en el ministerio y en la labor de Jesús. Luego, como les comentaba, dándoles un relato histórico de este capítulo 6 que usted puede leer a detalle en su casa, por eso le dije que anote las citas. Ahí usted puede leer la historia y luego la muerte de su primo. Cuando usted y yo perdemos un ser querido, nuestro corazón se entristece, se encoge. El hecho de solo pensar que uno de nuestros seres amados tendrá que partir nos rompe el alma, ¿cierto? Imagínese Jesús. Le lleva la noticia de que su hermano, primo hermano, el que lo había bautizado, el que le había abierto el camino para él y su ministerio, ha muerto a manos de un rey tirano, que su concubina, o podríamos decir su amante, pidió la cabeza de Juan el Bautista por medio de su hijo. Jesús recibe esta noticia y ese impacto tuvo que haberle dolido. La historia bíblica no nos lo relata, pero sí nos relata cuando lloró por su amigo. Imagínese, por su primo que lo había bautizado, tuvo que haber sentido dolor, porque en su carne él experimentó todo el dolor que usted y yo experimentamos. Y luego Jesús dice que se fue a un lugar y luego de recibir esta noticia
Los discípulos se juntaron con él en el verso 30 del capítulo 6 y le contaron lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Imagínense, muchas veces somos descorazonados. Los discípulos traen una buena noticia de lo que Jesús los había mandado a hacer, pero Jesús había recibido la noticia de que su familiar había partido. Y los discípulos querían victorias y ser alabados y ser exaltados. ¿Por qué? Porque habían liberado endemoniados, porque habían sanado enfermos, y ellos querían el reconocimiento. Pero Jesús no les da el reconocimiento. Luego dice que de hablar en el monte y predicarle a la multitud, del verso 30 hasta el 44 relata acerca de la alimentación de los 5,000, la historia que usted pues conoce. Y no voy a predicar de ello, solo lo voy llevando hacia el punto central. Qué difícil para los discípulos que querían reconocimiento que les diga: a usted le toca servir las charolas, a usted le toca ir a darle comida a la gente. ¿Y de dónde le vamos a dar comida? Pues busquen, y encontraron por ahí la historia de los panes y los peces. Jesús multiplica aquel alimento y los manda, y quizás los discípulos, la historia relata que ellos iban en molestos, ni siquiera se pudieron dar cuenta del milagro grandioso que Cristo había hecho, porque estaban molestos. Pero todo esto a Jesús lo va cargando, como a usted, a mí, nos cargan las situaciones. Imagínense tener que estar recibiendo la murmuración de los discípulos, darse cuenta de que los había mandado, darse cuenta de que en su pueblo no lo habían aceptado, darse cuenta de que su hermano primo había muerto. Y luego Jesús decide retirarse, decide apartarse. Dice que se fue largo a la ciudad, a la ciudad de Tiro y Sidón. Y aquí es donde entramos en materia. Dice que Jesús se levantó de ahí y se fue a la región de Tiro. Verso 24, creo que ya está por ahí. Puede leer su Biblia también. Levantándose de ahí, dice que se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y entrando en una casa no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse. Jesús se aparta de todo. ¿Por qué? Porque está cansado. Como usted y yo a veces necesitamos apartarnos, irnos al monte para reiniciar el Windows. Necesitamos eso. Por eso a veces ve que yo me pierdo. Son bromas. Necesitamos a veces irnos aparte de las personas, de todo lo que nos rodea, del humo, nosotros podemos decir del tráfico horrible. Que por cierto, hoy miraba un videito en Navidad que decía que ya pusieron los... por ahí se lo van a encontrar en redes sociales, en un punto alto de la ciudad. Grabaron toda la ciudad en un tráfico y en un caos total, toda. O sea, grabaron por toda la ciudad y se miraban las lucitas de Navidad por todos lados. Y era tráfico. Así que imagínense, vivimos en una ciudad complicada, donde muchas veces usted para ir a trabajar requiere de 2 o 1 hora para poderse movilizar. 1 hora de tiempo perdido en tráfico. ¿En qué lo utiliza? Puede ser una herramienta. Puede escuchar un podcast cristiano, una prédica u otras cosas si va en su vehículo, y si va en el medio de transporte puede utilizarlo para evangelizar. Utilice su tiempo con eficacia. Pues Cristo también se cansaba y dice que se retira, se levantó después de haber hablado también con los fariseos y haberles enseñado en el capítulo 7 acerca de la pureza interior, donde los fariseos se pusieron molestos porque Jesús les dio una cátedra acerca de lo que significa la pureza. El famoso versículo que usted y yo lo decimos a grande voz, aquel que dice la palabra, que este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Eso se lo dijo Jesucristo en el capítulo 7, versos 6 y 7, a los fariseos, luego de que ellos se preguntaban por qué los discípulos no se lavan las manos para comer. Y el Señor les comienza a dar una cátedra de pureza interior. Todo esto era carga para Jesús. Gente quejándose, gente reclamándole, gente molestándolo, muerte de un familiar, los discípulos queriendo honra, queriendo ser alabados por lo que Él mismo los mandó a hacer.
Y todo esto era una carga interior para Jesús. Pues él se retira a Tiro. En la actualidad, la ciudad de Tiro y Sidón están ubicados en el Líbano, parte del territorio de los cananeos. Jesús se retira y él quiere un tiempo a solas para estar con sus discípulos, posiblemente ya para tener una conversación directa con ellos. Y dice la palabra en el verso 25, no pudo esconderse, verso 24, verso 25, porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. Marcos la llama Sirofenicia, Mateo la llama Cananea. En el libro de Mateo está ubicada esta referencia bíblica en el capítulo 15, en el verso 21 al 28. Cada uno de los apóstoles da descripciones diferentes, pero siempre con el mismo enfoque. Marcos la llama Sirofenicia y Mateo la llama Cananea. La designación de Marcos hace referencia al trasfondo político del que le acabo de compartir. Para la audiencia romana podía ser identificada con mayor facilidad por la parte del imperio de donde ésta procedía. O sea, era Sirofenicia de habla griega. En Mateo lo relata así. Pero ellos hacen esta diferenciación para los romanos, pero también para el pueblo de israelita, para que usted pueda comprender que es la misma mujer de la que hablan las dos historias. No voy a decir, es que una era cananea y la otra era sirofenicia. No, es la misma mujer. Por eso le estamos explicando un poco más acerca de esto. Así que la descripción de Mateo se creó precisamente para la audiencia judía, los que recordaban a los cananitas como acérrimos enemigos cuando Israel se estableció en la tierra prometida, a lo cual Josué se tuvo que enfrentar, a los cananeos que están en el libro de Josué. Pues ella era de ese pueblo. Y usted dirá, pero ¿y Jesús cómo era que él iba a su pueblo? ¿Y qué andaba haciendo allá? Pues dando también lecciones de vida a sus discípulos, porque en algún punto ellos seguían siendo israelitas y ellos menospreciaban a los gentiles. Y Cristo se va a la región de Tiro y allá se encuentra con una mujer que posiblemente había sido menospreciada, había sido rechazada, posiblemente había sido violentada en sus derechos. Y ahora le explico por qué. Si usted recuerda, en los tiempos antiguos la mujer no tenía voz ni voto ni derechos. Por lo general los hombres menospreciaban a las mujeres por cualquier tontería. Es bíblico. Usted se encuentra con esto y usted dirá, el Señor no nos valoró nunca. Nunca valoró al sexo, por eso el tema. La elección, ¿se acuerdan? Que Jesús hizo no es errada. Él no se equivoca. Y usted dirá, pero ¿cómo es posible que los derechos de la mujer nunca fueron respetados? Porque era un orden cronológico y posiblemente el derecho y el respeto a la mujer se perdió en el jardín. ¿Por qué? Porque recuerda, ¿quién fue el que le dio la fruta al hombre? Eva. Y Eva era una mujer. Lastimosamente, posiblemente la historia bíblica no relata cómo fue la relación de Adán y Eva, pero posiblemente fue conflictiva. Antes no peleaban, pasaban tranquilos por el jardín, disfrutando de todo, pero luego quizás todo se convirtió. Imagínense a Adán con el hoz limpiando el arroz. Esta mujer vieja, desgraciada, que me voy a arruinar la vida. Imagínense esto. Y posiblemente desde entonces los derechos de la mujer, es mi conclusión, se fueron violentando, se fueron disminuyendo, al tal grado de que las mujeres en la época antigua, de hecho hasta en 1940, después de la Segunda Guerra Mundial, creo que los derechos de la mujer se fueron dando a notoriedad. Imagínense, antes la mujer no votaba, no tenía voz y voto, tenía que estar en la casa nada más, no trabajaba, no se educaba, pocas se educaban, más que todas las que pertenecían a monarquías y a familias poderosas, pero no tenían derecho. El papá le decía, con este se casa y con ese se tenía que casar. Esta mujer posiblemente había sido violentada en sus derechos. ¿Por qué le hablo de esto? Porque quizás usted se ha sentido así. Quizás usted se ha sentido dañada, lastimada por palabras, por personas en su pasado que la lastimaron. Hombres que quizás dañaron su corazón.
que quizás dañaron su entorno y quizás está dañada en sus emociones y necesita limpiar todo eso, porque el Señor nunca se equivoca de camino. Yo le pregunto, ¿será que Jesús se equivocó de camino al dirigirse a Tiro y la brújula de Jesús se le arruinó y lo llevó a un lugar equivocado? ¿Será que Jesús se equivocó de lugar? ¿Será que realmente lo que lo movió hacia ese lugar no lo esperaba y no esperaba recibir y encontrarse con personas que eran enemigos de su pueblo? Pero no, la elección de Jesús fue correcta. Él decide tomar como unas vacaciones, me iré a Tiro, pero él tenía algo que enseñar. Y luego dice la palabra que aquella mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, en el verso 25, cuando ésta escuchó que Jesús de Nazaret, porque ya se había dado a conocer las famosas historias del hombre de Israel que sana enfermos, que levanta paralíticos, que sana leprosos, que liberta de endemoniados. Anteriormente en Marcos relata la libertad del endemoniado gadareno, tenía aquel montón de espíritus, de la cual lo mando a leer el manual. No les sigo contando historias. Lea. Ahora bien, esta historia marca un antes y un después en una mujer que posiblemente, como le venía diciendo, había sido menospreciada, había sido lastimada. Posiblemente la historia no relata, pero me da a entender algo en mi lógica cuando leo, que posiblemente no estaba posiblemente en un matrimonio, quizá. Porque recuerde la otra historia de un padre que su hija estaba muriendo. ¿Quién dice que buscó a Jesús? ¿Se acuerdan? De Talita, Jairo. Fue el papá quien fue a buscar a Jesús. Aquí es la madre quien anda buscando, suplicando salvación para su hija. Entonces me da a entender que posiblemente esta mujer era menospreciada en su comunidad. ¿Por qué? Dice la palabra en la parte o en el verso 26 que la mujer era griega, sirofenicia. Ya le expliqué acerca de su proceder, y le rogaba que le echase fuera de su hija al demonio. Había un espíritu inmundo que atormentaba a su hija, y esta mujer escuchó que el Galileo, que Jesús de Nazaret andaba en su región, andaba en su ciudad, y dijo: voy por mi milagro, no importa lo que tenga que pasar, yo creo que Él lo puede hacer. Yo creo que Él lo puede librar. La historia de esta mujer no relata qué ella había hecho, pero tal cual la mujer del flujo de sangre que había gastado todo su dinero, supongo que esta también había invertido lo que tenía queriendo rescatar a su hija. Porque ¿qué no hace una madre por un hijo? Mayormente por eso le hablo a usted. ¿Qué no haría usted por su hija, por su hijo? ¿Qué no daría si usted mira a su hijo en peligro? ¿Qué no haría? ¿Qué no vendería? ¿A qué no se vería expuesta si usted mirara a sus hijos en necesidad? ¿Por qué? Porque el amor de madre va más allá de nuestra imaginación. Muy diferente a los hombres. No es que no amamos, pero amamos diferente. El amor de madre es comparado con el amor de Dios. Imagínese esta mujer. Quizás ya había gastado su dinero buscándole en médicos y posiblemente en personas, en agoreros, en brujos. Porque era una mujer pagana, era de una región pagana, y quizás había invertido todo, quizás era menospreciada en su comunidad, quizás sus vecinos no querían tenerla por vecina porque escuchaban los gritos de su hija y decían: ¿cómo es posible que pueda vivir esta mujer en medio de nosotros si vive con esa hija que está maldita? Y quizás era menospreciada, en su comunidad no era bien vista. Quizás su esposo la había abandonado. Porque muchas veces los hombres, cuando le pasa algo a los hijos, culpamos a la mujer. Conozco la historia de una persona que cuando sus hijos se enferman, su esposo entra en ira y en cólera, y le grita y le dice: tú eres la culpable, que les diste de comer, porque se enfermaron, ¿qué pasó? Y la culpa de todo. Esa es su manera de demostrar afecto para con sus hijos, culpando a su esposa. Y muchas veces los hombres actuamos así. Posiblemente este padre había hecho lo mismo. La Biblia no relata la historia del padre, pero yo no sé usted, yo no me quedo simplemente con lo que leo. Yo me imagino que tenía un padre, ¿no? No nació de la magia.
Tuvo que haber nacido esta hija de una relación, pero el padre no es relatado en la historia bíblica, sí la mujer. ¿Y por qué le hablo de esto? Porque quizás usted se ha sentido así, menospreciado. No vale, no una persona de valor. Se ha creído muchas mentiras que el enemigo ha traído a su mente y a su corazón. Y se ha olvidado de buscar la fuente principal que alimenta, que inyecta, que da vida, que es Jesucristo. Esta mujer se fue delante del Señor Jesús y le dijo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija está gravemente atormentada por un demonio. Esto lo relata en Mateo 15, en el verso 22. Los dos evangelios, estoy con los dos evangelios. Y dice que Jesús le respondió en palabra. Pero Jesús dice, no le respondió palabra. Y el verso 27 del capítulo 7 de Marcos dice: pero Jesús le dijo, deja primero que sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Mateo relata un poco más la historia de la conversación de Jesús con esta mujer. En el verso 23 dice que no le respondió palabra. Y dice, escuche esto: sus discípulos le rogaron diciendo: despídela, ya nos tiene fastidiados con su gritería, mándala para su casa, ya me cansó. Señor, haz algo, que se calle, esta mujer grita, ya me desesperó. Posiblemente Pedro o Tomás. Y dice que le rogaban los discípulos diciéndole que la despidiera. Viene detrás de nosotros gritando: dile que se vaya. Mire lo que dice una versión: nos está molestando. Eso dijeron los discípulos: nos está molestando, Señor, haz algo por esta mujer. Dile que se largue, que no vas a hacer nada por ella. Ya nos desesperó, no es posible. Y Jesús no respondió palabra. El verso 24 de Mateo, en el capítulo 15, dice que él respondiendo dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y usted dice: ¿qué cruel es el Señor? ¿Cómo es posible que la estaba menospreciando? Ahora yo le pregunto, ¿qué nos estaba enseñando el Señor con esto? El Señor es sabio. En la elección del Señor no es errada, acuérdese del título. La elección del Señor es perfecta. Dice el verso 26, que enlaza con el 27 de Marcos, que está por acá. Bueno, ya estamos en Mateo. Y él le respondió y le dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo ¿a quién? Uy, dijo usted, qué desgraciado ese Jesús. Yo me voy para la casa. No es posible que me esté diciendo perro. Muchas veces no recibimos nuestro milagro porque somos arrogantes, porque el ego predomina. Si a usted Jesús le hubiera dicho: no es posible que yo le dé de comer a usted siendo un perro, ¿qué haría? Me va a responder. Pregúntese: ¿qué hubiese hecho yo? Seguramente me largo. Yo hubiera dicho: no, ¿cómo es posible que ese es el enviado de Dios? Y me está diciendo un perro, me está tratando como perro. Pero Jesús no le dijo perro directo, sino perrillo, refiriéndose a una mascota. Por eso le dice: no es, ¿qué le dice? Correcto que yo le dé de comer a los perrillos, a la mascota, la comida de mis hijos. Porque Jesús fue claro y dijo: yo he venido a mi pueblo, mas mi pueblo, dice, me despreció, me rechazó. Y luego viene la entrada triunfal de usted y de nosotros, los gentiles, por medio de la cruz. Pero Jesús se refiere como una pequeña mascota, no a un animal que anda suelto comiendo carroña. Jesús simplemente quería explicar que su
prioridad era alimentar a los hijos. O sea, enseñarle a sus discípulos, enseñarles acerca primeramente del reino de los cielos. No permitir a las mascotas interrumpir la comida familiar. Pero hay algo muy importante. La mujer no le discutió. Usando los términos que Jesús escogió, declaró que estaba dispuesta a que la consideraran una interrupción mientras recibiera la bendición de Dios para con su hija. Es irónico, bíblicamente, pero muchos judíos perdieron la bendición y salvación de Dios porque rechazaron a Cristo, porque rechazaron a Jesús, mientras que muchos gentiles encontrarían la salvación reconociendo a Jesucristo. La mujer ya estaba cansada de la situación. Ella escuchó del hombre de Galilea que andaba en su ciudad y dijo: yo voy a ir por mi milagro. No importa lo que tenga que pasar, no importa si me tienen que humillar, ya qué más humillación voy a tener que recibir, ya la he recibido toda. Iré por mi salvación, iré por la salvación de mi casa. Y aquí se activa algo poderoso, algo increíble. Y él le dijo en el verso 28 del capítulo 15 de Mateo, me regreso un verso atrás, 27. Y ella dijo: es cierto, Señor, pero aún, dice, los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Y eso tocó al Señor. Y eso toca el corazón de Jesús. Y eso toca la unción de Jesús. Y le dice Jesús: oh mujer, grande es tu fe. Bíblicamente solo hay 2 registros bíblicos que Jesús dijo: grande es tu fe. Y fueron a personas gentiles: el centurión y la mujer sirofenicia. Solo 2, no a judíos, a gentiles. Y le dijo: grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Marcos lo relata como: por esta palabra, ve, el demonio ha salido de tu hija. Y cuando dice que ella llega a su casa, halló que el demonio había salido y la hija estaba acostada en su cama. Este milagro muestra el poder que Jesús tiene sobre los demonios. Y ese poder es tan grande que Él no necesita estar presente físicamente para liberar a una persona. Su poder trasciende cualquier distancia. Pero imagínense, el corazón de Jesús es tocado por aquella mujer que le dice: no importa, Señor, que me estés tratando como un perro. También los perros tenemos derecho a comer las migajas que cae de la mesa de sus amos. Hay una humillación, hay una humildad, hay una sencillez en la fe de esta mujer que toma como ejemplo bíblico acerca de lo que Jesús quería mostrar también a sus discípulos. Yo le digo en esta noche, el Señor no se equivocó al elegirle. Él le amó, Él le ama y le amará aún con todos sus desaires y desprecios. Usted muchas veces ha despreciado la presencia de Dios, pero Él siempre le amará. Él siempre estará ahí para rescatarle, para hacerle ver el valor y la importancia que usted tiene en el reino de los cielos. Mayormente con el hecho de que usted es vocera de la fe, vocera de la verdad. Y esta mujer nos muestra una historia que trasciende, porque ella decidió humillarse aun cuando le estaban diciendo que no le podía dar su comida, la comida de sus hijos, a los perros. Y ella decide tomar en humildad y decir: no importa, Señor, yo soy un perrillo, pero dame de la migaja, una sola migaja, para que mi hija sea salva, para que mi hija sea sana. Porque el Señor dice la palabra que no hace excepción de personas, y no quiero que piense que el Señor la estaba menospreciando. Simplemente no era el tiempo para los gentiles. Pero el Señor sí quería enseñarle a los discípulos una lección, porque el Señor no se equivocó al elegirle. No se equivocó al elegir a esta mujer. El Señor quería hacer algo en los discípulos que no habían visto todos los milagros que Jesús había hecho. Y les seguía enseñando, porque había alimentado a los 5,000 y estaban molestos. Usted puede leer en la Biblia, ellos estaban enojados.
Ni siquiera se dieron cuenta del increíble milagro que Jesús hizo al alimentar a aquel montón de personas. Porque estaban molestos, porque Jesús no los loó, no les dijo: oh Pedrito, eres increíble, oh Juan, qué increíble lo que fuiste a hacer. Muchas veces usted y yo nos sentimos así. Queremos ser reconocidos, queremos tener reconocimiento terrenal humano de nuestro líder, de nuestro pastor o de alguna persona de eminencia. ¿O no es cierto si nos dicen que nos va a visitar un político importante? Incluso si podemos quitar prestado una casa porque la nuestra no nos parece digna, lo hacemos. ¿Por qué nos sentimos muchas veces menospreciados por Jesús? ¿Por qué no entendemos el valor de la fe? ¿Por qué no entendemos la importancia de creer en lo que Cristo ha puesto en nuestras manos? Esta mujer es el ejemplo de la fe verdadera en una persona decidida, en una persona que decidió cambiar su entorno y decir: ya no puedo más con esto, voy a la cruz de Cristo, voy a Jesús, voy al Nazareno que puede hacer que esto cambie. ¿Y cuándo o a dónde acudimos nosotros cuando estamos en situaciones de esta magnitud? Cuando estamos siendo menospreciados, cuando no estamos recibiendo los loores que queremos en el trabajo, en la familia, en la casa, en la iglesia. ¿Qué hacemos? ¿A dónde vamos? ¿Hacia qué nos acercamos? Porque la palabra dice que la fe es la certeza de lo que se espera y convicción de lo que no se ve. En Hebreos, en el capítulo 11, da una descripción detallada, incluso en el verso 6, que dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Y da una descripción a detalle de muchos héroes de la fe que están relatados en este hermoso verso y capítulo de la palabra. Y nosotros no hemos creído lo suficiente para reconocer el valor que Dios ya nos dio por medio de su salvación, y solo es de activar el botón de la fe. Muchas veces le decimos al Señor: Señor, deme fe, erradamente. Dice la palabra que muchas veces nosotros no recibimos porque no sabemos pedir. Mire lo que dice este verso de la palabra, y lo leo para usted. El Señor Jesucristo dijo en Mateo, en el capítulo 7, del 7 al 11: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. ¿Qué hizo esta mujer? Gimió a lo sumo, a lo extremo, porque Jesús le dijo: yo no te voy a dar lo que me estás pidiendo, yo no voy a hacer lo que está. Pero ella tenía una convicción, tenía una certeza. Nosotros muchas veces a la primera nos retiramos. Al primer desaire de una persona, de un líder, decimos: yo no vuelvo a esa iglesia, yo no sigo sirviendo, esta gente no me da mi lugar, esta gente no mira lo importante que yo soy, lo que yo valgo. Pero nos olvidamos de ir a la fuente, que es Jesús, que es el que se encarga de ponernos en los lugares de eminencia. Dice que el que se humilla, Él lo va. Pero usted quiere exaltación humana. Yo le pregunto: ¿de qué le sirve la exaltación humana? Esta mujer posiblemente había sido violentada en cualquier cantidad de cosas. La Biblia no lo relata, pero yo lo imagino. Y todavía va Jesús y Él le dice: no te voy a hacer lo que me estás pidiendo. La compara como una mascota. Porque bíblicamente los judíos tildaban a los vecinos, a los enemigos, como perros. Él no le dijo perro, le dijo perrillo, significa una mascota. Para los judíos el término perrillo significaba una mascota de casa. Y es bíblico que el Señor le dijo que después iba a ir a los gentiles, el ministerio de los apóstoles que usted encuentra desde Hechos en adelante. Pero este era el tiempo de los hijos de la casa de Israel, a los cuales también lo menospreciaron a Jesús. Pero Él le quería enseñar a sus discípulos. Pero el Señor también le quiere enseñar a usted. Dice la palabra que cuando nosotros pedimos, se nos va a dar. Y cuando nosotros buscamos, vamos a encontrar. Y cuando nosotros llamamos a la puerta, Él nos va a abrir. Pero ¿a qué puerta estamos yendo? Cuando me siento triste, cuando me siento cargado, cuando usted se siente cargada, cuando usted está fastidiada de la vida y se quiere morir, quiere coger camino para donde sea porque ya no aguanta más sus deudas y sus problemas en casa. ¿A dónde acude usted? Imagínese esta mujer con una fe inquebrantable, una mujer que decidió creer y confiar en la verdad de Jesús. Y Él dice: pedid.
Porque todo lo que se pide, o todo el que pide, recibe, y el que busca, halla, y el que llama, se le abrirá. Jesús no estaba menospreciando a la sirofenicia, estaba haciendo crecer la fe de aquellos que la estaban siguiendo, que eran sus discípulos, mostrándoles en una pagana, en una mujer que no había sido enseñada en la fe, pero que decidió creer ese día. Porque Juan 10:16 dice que también tengo otras ovejas que no son de este redil. Eso se lo doy esta cita para que vea que Jesús realmente también pensaba en los gentiles, solo que no era el momento. Aquellas también debo traer, dice, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Juan 10:16. Ahí está. También tengo otras ovejas. Entonces Jesús no era que le estaba menospreciando, era que estaba enseñándoles a sus discípulos acerca de la fe verdadera de una persona con convicción. Una mujer que rompió paradigmas, una mujer que decidió creer, una mujer que decidió confiar que el Señor podía hacer su milagro. Una persona que decidió pedir, rogar y decirle, incluso a pesar de los desaires o de las palabras que pudieron salir de Jesús, ella decidió confiar que ese día ella iba a recibir su milagro. Cuando usted y yo nos decidimos, cuando usted y yo tomamos el camino y nos afianzamos en la fe verdadera y pedimos y buscamos y llamamos, se nos va a abrir. Pero muchas veces no recibimos, dice la palabra, porque pedimos mal, para nuestros deleites, para nuestras pasiones, para quizás sentirnos mejor que el vecino, o para sentirnos igual que el vecino, porque nos comparamos y no nos damos cuenta del valor de la fe. Y el valor de la fe no significa lujos y poderes terrenales. Si Dios quiere, se los puede dar, pero no significa que Dios nos va a dar a todos. Posiblemente Él necesita que realmente afiancemos nuestra fe, creyendo con convicción en lo que Él ya hizo por nosotros, en lo que Él ya hizo en medio de nosotros. Porque el Señor quiere que usted y yo afiancemos nuestra fe, como estos héroes de la fe, de los cuales ellos decidieron creer. Ellos decidieron avanzar. Ellos decidieron incluso alejarse de sus familias, de su casa, de sus seres queridos, incluso recibiendo maltrato. Todo, ¿por qué? Por experimentar la verdad de Cristo. Mire lo que dice en Hebreos 11, en el capítulo 11, verso 36. No todo fue color de rosas. Dice, otros experimentaron vituperios, azotes y más de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, murieron a filo de espada. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y cabras, pobres, angustiados, maltratados. Eso habla acerca de los líderes de la fe. ¿Está leyendo conmigo? Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba. Y sabe, yo a veces pidiendo cosas para mis deleites y placeres. Y estos por fe decidieron creer en Jesús, a pesar de que iban a pasar por dolor. Así como esta mujer que había pasado dolor quizás cualquier cantidad de años. No relata la edad que ella tenía. No sé si era una anciana, si era joven o ya tenía sus años. Pero supongo que era una persona que había sufrido, pero decidió creer, decidió confiar como estos hombres. Mire lo que dice el verso 38 acerca de los hombres de la fe, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Duele, ¿verdad? ¿Duele o no duele?
no recibieron lo prometido, pero anduvieron por fe, creyendo en el invisible. Como esta mujer que le fue dicho, anda un hombre que puede hacer la diferencia, ella creyó. Usted puede creer hoy que Jesús puede marcar la diferencia hoy en su necesidad, en su vida, en su familia, en su casa. Quizás sanar su corazón de heridas del pasado. Quizás sanar de palabras que le dijeron, que le expresaron y que usted las ha creído. Y que las sigue creyendo y que las sigue recordando y que las sigue guardando en su cerebro. Porque le dijeron que no servía. Porque le expresaron desprecio. Porque la menospreciaron su esposo, sus hijos, sus padres, su madre. Su madre nunca le dio lugar como hija, siempre la trató de lo peor y quizás eso no le deja avanzar. Hoy Cristo le dice, cree en mí, vence por medio de mí, confiando en la fe que yo puedo liberarte de toda carga. La historia de esta mujer nos deja un claro ejemplo de la perseverancia, de la constancia y de la fe verdadera de una persona con convicción, en la cual quedó para la historia de las generaciones en el libro, de las vivencias en el manual. Así que, queridas hermanas, dése cuenta del valor que Cristo ha puesto en cada una de ustedes. Son importantes, son valiosas, son bienaventuradas, como dice Proverbios 31. Son mujeres de valor. Crean en Jesús, crean que Jesús puede hacer la diferencia en su casa, con su esposo, con sus hijos. Si no están aquí, si no han creído, si no han abierto su corazón a Jesús, no deje de clamar, no deje de pedir. Guarda este versículo, Mateo 7, 7 al 11. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Siga pidiendo a Jesús, siga creyendo con fe que Él puede hacer su milagro. Póngase de pie y oramos al Señor. Bendito Dios Padre Celestial, bendecimos tu nombre. Agradecemos, Señor, porque tu palabra es esa guía, ese manual perfecto que nos ilustra, Señor, hacia la verdad. Hoy, Señor, entregamos nuestras debilidades en tus manos y ponemos, Señor, nuestra fe para que, oh Dios, tú la hagas, Señor, reaccionar, porque ya nos la diste, porque dice tu palabra que es uno de los dones del Espíritu. Ya mora en nosotros, pero posiblemente necesitamos reactivarla. Reactiva nuestra fe, Señor, para que podamos creer y confiar en los verdaderos dones y capacidades que tú has dado. Y cómo nosotros podemos cambiar el mundo, Señor, que nos diste para poder evangelizar y predicar. Si abrimos la boca confiadamente, confiando, Señor, en lo que ya hemos recibido de ti. Gracias te damos, Señor. Bendigo las familias, los hogares de mis hermanos de esta iglesia. En tus manos, Jesús, estamos. Llévanos con bien a casa en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios pueda bendecirle y espero que este tiempo, este mensaje haya sido algo que usted pueda atesorar, usted pueda guardar en su corazón. Si hay cosas que hay que sanar, hágalo. No hay mejor cosa que la paz que Dios produce. Yo puedo no tener que comer, pero como tengo paz de Dios, soy feliz y estoy agradecido, porque Dios me sustenta y me puede dejar aguantar un tiempo, pero no más. Nunca me ha dejado aguantar más de un tiempo. Entonces, ¿cómo no estar agradecido con Dios? Si yo sé de dónde me sacó. Usted sabe de dónde Dios le sacó. Y quizás todavía sigue creyendo en trampas del enemigo. Entréguele sus cargas a Cristo y verá cómo todo será mejor en su andar. Dios me le bendiga, querido hermana. Dios pueda permitirle ser mujeres de valor, de virtud, y encontrar en Cristo el valor que Él ya les dio por medio de la limpieza de pecados en la cruz del Calvario. Usted es valiente, usted es esforzada, una mujer de valor. Cristo le ama, yo también. Dios les bendiga. Se les espera el día domingo a punto de las 10. Les bendiga. Quedamos despedidos.